Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de los dones espirituales y vamos a estar cubriendo aquí el versículo de 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al 8a, la primera parte del versículo 8, ¿no? Entonces es 1 Corintios 13, del 4 al 8. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Ayúdanos a estudiar acerca de las características del amor bíblico, Señor. Del amor que proviene de los frutos del Espíritu Santo. Porque ese es el primer fruto del Espíritu Santo, que es amor. Padre, ¿de qué nos sirve nosotros tener todos los dones espirituales como la iglesia de Corinto los tenía, si no provienen de una comunión contigo que se manifiesta en el amor de Cristo, Señor? Y vamos a ver las características del amor para que nosotros veamos la superioridad de este camino que habla Pablo, de este camino que es superior a cualquier otro camino, Señor. Te pido, Padre, que tú me des de tu poder, de tu Espíritu Santo, para poder enseñar esta porción y para que todos podamos edificarnos con el poder de tu palabra y con el Maestro de Maestros, que es el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermanos? Hemos visto entonces en el capítulo 11 de 1 Corintios, el Señor nos enseña a ser sabios en cuanto al orden en la iglesia, ¿verdad? Y Pablo nos enseña entonces cómo ser sabios en cuanto al orden de la iglesia. Capítulos 12 y 13 nos enseña a cómo ser sabios en cuanto a la iglesia como cuerpo. Y ahorita vamos a entrar aquí a continuar con las características del amor bíblico, para luego ver en el capítulo 14 después a ser sabios en cuanto a los dones espirituales. Entonces vamos a ver las características del amor bíblico. Y vamos a ver entonces que Pablo nos enseña acerca de la unidad, que ya lo vimos. Vimos de la diversidad de los dones espirituales con que nos ha dotado. Y ahora vamos a ver acerca de la madurez, las virtudes del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellas se vean a través de nosotros. Y para eso vamos a examinar las características del amor bíblico. Entonces Pablo examinó 16 características del amor. Maravillosas 16. Son 16 características, hermanos, del amor bíblico, del amor que proviene del fruto del Espíritu Santo. 1 Corintios 13, 4a. ¿Qué nos dice? Vamos allí. Dice, el amor es sufrido. Pablo dio dos declaraciones positivas para explicar el verdadero amor bíblico. La primera es que el amor es sufrido. Quiere decir que todo lo sufre. Así como Cristo sufrió todo en la cruz por nosotros, para hacernos salvos, ¿verdad? Para proveer la salvación como un don gratuito, para que podamos ser salvos gratuitamente por su gracia. Lo sufrió todo por nosotros en la cruz. El amor producido por el Espíritu es paciente y soporta todo a largo plazo. Este es un amor sobrenatural que Dios nos ha proveído cuando caminamos según el Espíritu. Por lo tanto, si tu vida carece de amor y se caracteriza por la impaciencia con las personas o situaciones, te confirma que no estás caminando según el Espíritu Santo, cuyo fruto es amor, gozo, paz, etc. Estás obviamente caminando según la carne. Veamos lo que dice Gálatas 5, 16 y luego el versículo 22. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una mejor traducción sería, digo pues, andad en el Espíritu y no cumpliréis, como dice la Biblia de las Américas, los deseos de la carne. Cuando tú andas según el Espíritu,
la carne queda totalmente inoperable en ese momento y tú estás fortalecido ¿en qué? En el poder de Dios. Y entonces se manifestará ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y ahí está el amor, ¿sí? Entonces ahí está la pieza clave, es andar por el Espíritu. Si fuimos salvos por el Espíritu de Dios, cuando fuimos sellados por la fe al haber creído en el Evangelio, de igual manera hemos de continuar por la fe en el Señor Jesucristo para llevar el fruto espiritual, para caminar según el Espíritu. Aquí tenemos una gráfica de qué es lo que significa el caminar según el Espíritu y caminar según la carne. Sabemos que el creyente ya está en el Espíritu, es una verdad posicional. Estamos en Cristo. El Señor nos ve a nosotros que somos santos, ¿sí? Y el creyente, a medida que camina según su posición, según el Espíritu, comienza a caminar según la madurez. Y esa madurez se comienza a expresar por medio de lo que, por medio de el fruto del Espíritu Santo. Se comienza a evidenciar en su vida el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene el creyente cuando fue salvo? Él ha sido hecho justicia de Dios en Cristo. Dios nos ve tan recto como su Hijo lo es. Somos rectos, justos delante de Dios. Pero ahora que el creyente es justo y está en el Espíritu, tiene la escogencia de caminar según el Espíritu cuando tiene comunión con Cristo, permaneciendo en la vid, y como pámpano va a llevar fruto espiritual. Y cuando el creyente lleva ese fruto espiritual, se manifiesta por medio de ¿qué? El fruto del Espíritu Santo. Pero si el creyente no está permaneciendo en Cristo y en su palabra, no está teniendo comunión con Él, por defecto va a quedar ¿qué? Controlado por la carne, por la naturaleza pecaminosa, y va a manifestar las obras de la carne. Entonces veamos cómo sucede eso. Cuando el creyente entonces, por defecto, se descuida espiritualmente, por defecto la carne comienza a controlarlo. ¿Y qué comienza a manifestar? Las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Envidias, pleitos, iras, contiendas, adulterio, fornicación, disensiones, herejías, que están en Gálatas, ¿verdad? Cuando caminamos según la carne, que son precisamente las obras de la carne que manifestaba la iglesia de Corinto. ¿Sí? Había divisiones entre ellos, habían envidios, pleitos, que se llevaban a resolver los pleitos ¿con quién? Con los jueces inconversos. No había alguno que pudiera mediar entre ellos, que fuera maduro, no había ninguno. ¿Sí? Habían herejías, porque algunos ya llamaban a Jesús anatema, ¿verdad? Y decían que eso era de parte del Espíritu, imagínense. Tremendo. Había fornicación, había disensiones, divisiones entre ellos. Habían herejías que estaban metiendo entre las prácticas paganas dentro de la iglesia. Había desorden en la iglesia. Las mujeres estaban usurpando la autoridad del varón. Y el varón también estaba orando con sus de las maneras paganas de antes, cubriéndose la cabeza, ¿verdad? Entonces esas son las obras de la carne, cuando caminamos según la carne. Pero también tenemos cuando caminamos según el Espíritu, cuando Pablo dice que seamos llenos del Espíritu Santo para no satisfacer los deseos de la carne. Quiere decir que cuando caminamos por el Espíritu, inmediatamente la carne queda desactivada o queda inoperable en ese momento, y comenzamos a operar nuestro cuerpo por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos eso? Comienza a evidenciarse, en lugar de una vida carnal, comienza a evidenciarse una vida que tiende hacia la madurez espiritual. Y a como el cristiano va caminando más consistente según el Espíritu, va a manifestar los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, que es uno solo, ¿no?
el amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad y fe. El fruto del Espíritu Santo, para con los cuales no hay ley, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y así es que se cumple nuestra santificación en la práctica. ¿Sí? Ahora, miramos cómo funciona el amor en 1 Corintios 13. Cuando el creyente camina según la carne, manifiesta nuevamente una vida carnal, las obras de la carne, expuestas en Gálatas, ¿verdad? Y ya las vimos. Cosas indeseables, se goza de la injusticia, es rencoroso, es egoísta, es envanecido, como está la iglesia en Corintio, se jacta de sus dones espirituales, se cree muy espiritual y es envidioso. Esas son las obras de la carne. Pero si el creyente camina según el Espíritu, entonces comienza a exhibir el fruto del Espíritu Santo y comienza a manifestar el amor de Cristo, que es sufrido, que es benigno, que se goza de la verdad, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. ¿Sí? Y ese es el amor, el camino excelente, el camino aún más excelente que Pablo les quería mostrar a los corintios, que es superior a tener todos los dones espirituales como ellos pensaban que los tenían, ¿verdad? Entonces el camino del amor. El amor es benigno, nos dice. No solamente es sufrido, sino que es benigno. ¿Por qué es benigno? Porque busca el bien de los demás, no el suyo propio. ¿Qué buscaban los corintios? El beneficio propio. Se demandaban el uno al otro y todo esto, ¿verdad? Esto significa que el amor se manifiesta en ser bondadoso, en su manera de vivir. En otras palabras, el amor es amable, considerado y atento. Primera de Corintios 13, 4b al 6a. Dice allí, 13, 4b. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Pablo dio 8 declaraciones negativas para explicar el verdadero amor bíblico. A veces tenemos que ver lo que algo no es para entender lo que sí es. 1 Corintios 13, 4b, ¿qué nos dice? El amor no tiene envidia. Quiere decir, no es celoso. Y vimos en 1 Corintios capítulos 2 y 3 que había celos entre ellos. ¿Sí? Unos decían, yo soy de Pablo, otro de Apolos y sucesivamente, ¿no? Preferencias humanas. El amor no tiene envidia, no es celoso. En el griego esto significa literalmente que el amor no arde de fervor o celo. Lo opuesto a eso sería la humildad. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde ¿de qué? De corazón. Por lo tanto, si alguien tiene envidia o incluso si es extremadamente posesivo, él o ella no está mostrando amor bíblico. El amor bíblico deja a la gente espacio para respirar. ¿Deja usted espacio a respirar a la gente, hermano? ¿Verdad? ¿O está encima de ellos? 1 Corintios 13, 4c. El amor no es jactancioso, es decir, no es presumido, no se cree espiritual. Si alguien se jacta o se exalta y se glorifica a sí mismo, no tiene amor. Y eso es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Corinto, ¿verdad? Eran carnales. 1 Corintios 13, 4d. El amor no se envanece, literalmente se hincha o se infla. No es arrogante. El amor no es altivo, no se siente superior a los demás, no actúa en orgullo. Y aquí algunos se creían que porque hablaban en lenguas y tenían este don, pues los demás eran inferiores a ellos. También el que hablaba como profecía también se creía mucho, ¿verdad?
Entonces el amor no es altivo, no se siente superior a los demás, no actúa en orgullo. Pablo usó este término, hinchado, griego pusio, 7 veces en el Nuevo Testamento, de los cuales 6 se encuentran en 1 Corintios. Y usted lo puede ver allí en 1 Corintios 4, 6, versículo 18 al 19, capítulo 5, 2, capítulo 8, 1 y capítulo 13, 4. 1 Corintios 13, 5a nos dice que el amor no hace nada indebido, no se porta indecorosamente, el amor no es rudo o maleducado. 1 Corintios 13, 5b, el amor no es egoísta, no busca lo suyo, el amor es desinteresado, no exige a su manera, es incondicional como el amor de Cristo, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, dice. ¿Sí? El amor no busca lo suyo. ¿Sabe que muchas veces yo veo hermanos cristianos, que son padres, les da miedo exhortar a sus hijos, porque dice, si yo le digo a mi hijo que está caminando mal, o que eso está mal lo que está haciendo, de pronto se ofende y se va y no me vuelve a hablar. ¿Verdad? Y yo le digo, hermana o hermano, ¿tiene usted suficiente amor incondicional por su hijo para decirle la verdad? ¿Teme usted más a Dios que a los hombres? ¿O se va a hacer usted esclavo de su hijo? Porque nos dice que el amor no busca lo suyo, busca el bien de los demás. ¿Sí? Y que lo que veo en estas personas que me piden ese consejo, y yo no le quiero decir porque va y se ofende y se va. Esas personas no están viviendo el amor de Cristo. Son egoístas. Porque lo que les interesa es que no sean rechazados. Aunque su hijo esté en vicios, no le importa cómo vaya a terminar su vida. Si está viviendo una vida inmoral, no capaz de decirle, porque solamente quieren ser aceptados ellos. Son egoístas. Eso no es el amor. Eso es no buscar el bien de los demás. Eso es buscar lo suyo. Y la palabra de Dios dice que el amor no busca lo suyo, sino el bien de los demás. ¿No buscó el Señor Jesucristo cuando aún éramos impíos, pecadores, sin importarnos Él, el bien nuestro, muriendo por nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitando entre los muertos? Claro que sí. La verdad y el amor se juntaron en la cruz. Dios muestra que Él no es tolerante con el pecado en la cruz. Cero tolerancia, tanto que tuvo que padecer muerte y muerte de cruz para nosotros ofrecernos la salvación gratuitamente por su gracia. ¿Sí? Para que la salvación fuera ofrecida como un regalo gratuito. El Señor Jesús no buscó lo suyo. De otra manera no hubiera ido a la cruz. ¿Estás buscando lo tuyo, hermano? ¿O estás buscando el bien de los demás? Ese es el amor de Cristo, buscar el bien de los demás. 1 Corintios 13, 5c. El amor no es provocado. Dice que no se irrita, no se molesta, no muestra agravación y no se enoja con otros. Juan 13, 35, ¿qué nos dice? Juan 13, 35. Mire lo que dice la palabra de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con otros. Aquí no dijo, si es que sabes todo misterio. En esto conocerán que soy mis discípulos, en que le van a conocer que ustedes lo saben todo. O que saben todo conocimiento profético que ya está escrito en la Biblia, o porque sabes mucho de Biblia. No, sino de cómo la vives. Quiere decir, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor de los unos por los otros demuestra el carácter de Cristo, su amor incondicional. El amor no es provocado, no se irrita. 1 Corintios 13, 5d dice, el amor no es despiadado. Quiere decir que no guarda rencor, no guarda venganza.
No guarda registros de errores u ofensas para recordarle a la persona. El amor busca olvidar lo malo cometido en el pasado. El amor bíblico de Cristo es como el del Hijo de Dios, que ha puesto nuestros pecados tan lejos del oriente del occidente, que no se acuerda más de ellos. No lleva registro de ofensas. Perdona. Es un amor perdonador. ¿Se acuerda de Pedro? Dijo, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano si me ofendiere? Y básicamente el Señor le dijo todas las veces, 70 veces 7 al decir así, ¿verdad? Todas las veces, así como Cristo nos ha perdonado, hermano. ¿Lleva usted registro de lo que su esposo o su esposa hace, verdad? Vuelve y le recuerda nuevamente, cuando vuelve y peca y hace lo mismo y le recuerda lo del pasado. Así no vamos a avanzar, hermano. Eso no es el amor bíblico. ¿Sí? Usted debe perdonar como Cristo ha perdonado, no debe recordar el pasado. Debe decirle, porque hiciste esto en el presente, pero no le recuerde el pasado, hermano. ¿Sí? Eso de sacarse los trapos sucios ahí, eso no está bien, hermano, ¿verdad? 1 Corintios 13, 6a. El amor no es arrogante acerca del mal, no se goza de la injusticia. El amor nunca es feliz con el mal, incluso cuando cae sobre un adversario. ¿Sí? El Señor dice que Él no tiene placer en la muerte del impío. Por más terrible y dictador que haya sido una persona que muere sin Cristo, no tenemos por qué gozarnos. Dios no se goza en la muerte del impío, dice la palabra de Dios. Pero veo algunos cristianos que a veces nosotros nos gozamos de que murió aquella persona que era súper mal, ¿verdad? Y nos gozamos. Y nos olvidamos, pues, de que el Señor no tiene placer en la muerte del impío. Ahora, ¿por qué vamos a tener otro placer, hermano? ¿Sí? Proverbios 17, 5. El que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo, dice la palabra. Lucas 6, 35. Lucas 6, 35 nos dice la palabra. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Es que se nos olvida que Él es benigno para los ingratos y malos, ¿verdad? Se nos olvida que nosotros éramos parte de esos ingratos y malos antes de ser salvos. 1 Corintios 13, 6b y 8a. Vamos a leerlo allí. Mas se goza de la verdad. Luego dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pablo dio 6 atributos distintivos de la grandeza del amor. Y en este caso del amor de Dios que podemos vivir cuando caminamos según el Espíritu. 1 Corintios 13, 6b. El amor se goza de la verdad. El amor bíblico verdadero se deleita cuando la verdad triunfa y florece. ¿Eres feliz cuando triunfa la verdad? Romanos 1, del 18 al 23, nos habla de eso, y el versículo 32, porque el mundo lo que ahora es que se goza de la impiedad, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser opuestos, debemos de ¿qué? De gozarnos de la verdad. Primera de Juan 3, 18, vamos allí. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tremenda cosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha ocurrido, hermano, en nuestra sociedad? Que a veces nosotros, en lugar de dolernos de lo que está pasando moralmente en nuestro país, con la legalización del matrimonio homosexual
y todo eso, lo que hacemos es muchas veces nos burlamos, hermano. ¿Y pero qué nos dice la palabra de Dios? Pecamos haciendo eso, porque dice que el amor no se goza, que el amor se goza de la verdad, ¿verdad? El amor se goza de la verdad. No se goza de la iniquidad, ¿verdad? No se debe gozar de la inmoralidad. 1 Corintios 13, 7a. Todo lo sufre, el amor lo sobrelleva todo. Todo lo sufre, el amor ayuda a los enfermos y cuida a los niños pequeños. Hace el trabajo desagradable e ignora la necesidad. Pacientemente acepta todo lo que afronta. ¿Eres capaz de tolerar inconvenientes para el bien de otros? Gálatas 6:2. Veamos cómo Pablo lo hacía. Cómo él toleraba inconvenientes para el bien de ellos, de los Gálatas. Gálatas 6:2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, les decía a ellos, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Que hemos de amarnos unos a otros como Cristo nos ha amado. Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, hablando de los recién creyentes, y no agradarnos a nosotros mismos. Y hablamos de las libertades cristianas y cómo en 1 Corintios, los corintios no les importaba ofender al hermano cuando comían carne ofrecida a los ídolos, cuando el otro se ofendía, ¿verdad? 1 Corintios 13, 7b. El amor todo lo cree. Por supuesto, el amor no cree lo que obviamente no es cierto, pero busca creer todo lo que puede. Anhela confiar en otros, o al menos confiar en el Señor en otros. ¿Sí? Veamos Filipenses 1:9 y vemos que obviamente el amor no cree lo que obviamente no es cierto, ¿cierto? Filipenses 1:9, veámoslo. Filipenses 1:9. Nos dice allí: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Una persona que ama en Cristo puede discernir muy bien dónde puede poner su confianza en una persona. ¿Sí? Y vemos claramente en Gálatas 5:10 cómo el amor todo lo cree. Gálatas 5:10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, dice ahí. ¿Yo qué? Confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Entonces él confiaba respecto de vosotros en el Señor, dice él, ¿cierto? En cuanto a ese asunto que estaba allí. Hablando de qué? De que un poco de levadura leuda toda la masa. Y él sabía muy bien que él confiaba en ellos, de que ellos iban a confrontar ese legalismo en el Señor, ¿verdad? Vemos también en Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a qué, como a ti mismo. Y luego usted lo ve allí en 2 Tesalonicenses 3:4. Y veamos ese último ejemplo. 2 Tesalonicenses 3:4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Sí? Entonces el amor todo lo cree. ¿Tiene usted confianza en otros creyentes, hermano? ¿O todo el tiempo mantiene desconfiando de todo el mundo? ¿Verdad? 1 Corintios 13, 7c. El amor todo lo espera. Dios va a terminar la buena obra que empezó en nosotros. Por lo tanto, como creyentes podemos tener esperanza en medio de todas las cosas. Filipenses 1:6.
estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará o la completará hasta el día de Jesucristo, ¿cierto? Dios es capaz de hacer mucho más y más abundantemente de lo que pedimos o entendemos debido a su poder que actúa en nosotros. Y lo vemos allí en Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos según el poder que actúa ¿qué? En vosotros. ¿Sí? Mientras que una persona no creyente incluida esté viva, hay esperanza para el cambio, ¿verdad? 1 Corintios 13:7d. El amor todo lo soporta. Y vemos el Salmo 138:8. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Y 1 Corintios 9:12. Nos dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y estaba hablando de colectar soporte para la obra de Dios, ¿verdad? Sostenimiento. Y vimos claramente que Pablo no tomó ese derecho. ¿Por qué? Porque el amor todo lo soporta. El amor no se da por vencido, sino que permanece fuerte cuando se pierde toda esperanza. 2 Corintios 1, del 8 al 9. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El amor todo lo soporta, hermano. ¿Por qué? Tenía su vista puesta en Cristo. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios con el fin de ser capaz de soportar dificultades para que otros puedan tener éxito? Juan 3:30, ¿qué nos dice? Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista. Él estaba dispuesto a soportar el menguar, porque él sabía que su ministerio era preparar el camino al Señor. Y no era para que los discípulos lo siguieran a Él, sino siguieran al Mesías, el cual Él preparó el camino. Amén. ¿Cuántos hoy en día no son capaces de hacer discípulos de la manera como lo hizo Juan el Bautista? Ese hombre no hizo ni un solo milagro, hermanos, pero llevó a gran parte de la nación a los pies de Cristo, ¿verdad? Y supo discipularlos, porque les dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los dejó, él mengó para que de ellos siguieran al Mesías, ¿verdad? El amor nunca falla. 1 Corintios 13:8a. El amor nunca deja de ser. Juan 17:26, ahora lo vemos. El amor nunca defraudará a la persona de al lado. Es fiel, leal y constante. El amor no se apaga con el tiempo. El amor nunca termina, es eterno. ¿Por qué? Porque es una persona, es Cristo. Dios es amor, dice la palabra, ¿verdad? Miren lo que dice Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hablando de la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Efesios 6:24.
La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. El amor nunca deja de ser. Su amor para con nosotros es inalterable. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por estas características del amor bíblico, Señor, que básicamente se encarnaron en Jesucristo y a través del Espíritu Santo están encarnadas en nosotros si queremos caminar según el Espíritu. Gracias, Padre, porque hemos visto en algunos creyentes estas características del amor y nos han servido de gran testimonio para que nosotros pudiéramos venir a creer en ti, Señor. Eso ocurrió en mi vida con mi hermano, Señor, con su amor entrañable. Eso provocó en mí el que verdaderamente examinara lo que la palabra dijese, para que traiga la convicción de pecado, de justicia y de juicio, para que yo pudiera ver la salvación en Cristo por medio de la cruz, su muerte y resurrección por mis pecados. Padre, te pido que nosotros también, como creyentes, podamos caminar en amor, porque es en amor, que el amor de Cristo es lo que va a dejar huella tanto en la vida del incrédulo como en la vida del creyente, de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, en esta tierra, como testimonio de que no solamente vivimos en el conocimiento de Dios, sino también en la sabiduría de Dios, en la práctica del amor. Gracias, Padre, por esta palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.